Hola, ¿qué tal? Espero esté muy bien. Gracias por acompañarme esta sesión. Vamos a seguir estudiando acerca de testimonios que dieron de Jesús diciendo que Él era el Hijo de Dios. En esta oportunidad, la lección número 7 lleva como título Bienaventurados los que creen. Vamos a adentrarnos a más testimonios interesantes. Vamos a estudiar, por cierto, el testimonio de Pilato, un testimonio poderoso, Cristo siendo juzgado. Muy bien, vamos a adentrarnos entonces en esta lección. Quédese conmigo y ya casi iniciamos. Bien, gracias por acompañarme. Iniciemos con una oración. Padre Santo, muchas gracias te damos por darnos esta oportunidad de estudiar tu palabra. Queremos, oh Señor, la unción de tu Santo Espíritu para discernir lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, texto para memorizar, palabras de Jesús, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 29, dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Dichosos los que no vieron y creyeron. Bien, estas son palabras de Jesús a su discípulo Tomás. Después de él haber escuchado de que Jesús había resucitado, no quiso creer por testimonio, sino que él quería ver con sus propios ojos de que Jesús había resucitado, y por eso Jesús menciona, dichosos los que no vieron y creyeron. Bien, hemos visto que a lo largo del Evangelio, el evangelista Juan ha presentado diversidad de personas dando testimonio acerca de Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Su experiencia personal es lo que ellos manifestaron. Por ejemplo, Juan el Bautista, recordará usted, este es el Cordero de Dios, es el testimonio de Juan. También recordemos cómo Andrés le habló a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado el Mesías, también hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Era uno de los discípulos también hablando. También decía, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Palabras de Natanael. También menciona la mujer samaritana, ¿no será este el Cristo? Después de haber tenido ese encuentro personal con Jesús, ella pues concluye que era el Hijo de Dios. También los samaritanos que escucharon acerca de este testimonio dijeron, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Todas estas personas están dando testimonio de que su encuentro personal con Cristo les convenció por medio del Santo Espíritu de Dios de que Él era el enviado del cielo. También vemos cómo Pedro en algún momento pronunció, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Otro hombre que pues Jesús lo sanó porque era ciego y al llegar al templo los fariseos decían, es que ese hombre que te sanó es un pecador. Y él decía, yo no lo conozco, yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora puedo ver, doy testimonio de que este hombre hace milagros. También recordemos, bueno, un testimonio de Marta cuando Lázaro estaba enfermo, ella dijo, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y también un testimonio impresionante que vamos a estudiar más adelante es el del gobernador Pilato, que dijo, aquí está su rey. Se lo dijo a los fariseos que querían crucificar a Jesús. Y también él dijo, yo no he hallado delito en él, es decir, este hombre es inocente, yo no lo voy a crucificar, háganlo ustedes. Señor mío y Dios mío, fue lo que dijo Tomás después de convencerse de que Cristo había resucitado. En Juan capítulo 20, versículo 28. Es otro testimonio que vamos a estudiar más adelante. Así que vemos todas estas personas que están dando testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Recordemos también el testimonio del Padre cuando en el bautismo de Jesús, él dijo, bueno, usted es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Dios está hablando acerca de su Hijo y está dando testimonio de que Él es el enviado del cielo, es el Hijo de Dios. Bien, vamos a entonces adentrarnos para conocer más testimonios impresionantes que dan de que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a conocer un testimonio muy importante del pasado.
del padre Abraham. Así es, Jesús citó a Abraham para pues dar testimonio de él. Juan capítulo 8, versículo 56 dice, Abraham, el padre de ustedes, se gozó en que vería mi día y lo vio y se gozó. Quiere decir que, bueno, Abraham estaba también esperando la promesa del Mesías, la simiente, la que pues iba a salvar el mundo de todos los pecados. Así que Abraham perfilaba ese día y dice que aquí él lo vio y dice que se gozó, además porque, bueno, a Abraham se le mostró eso. Así que él tenía esa seguridad y la fe de que el Mesías iba a llegar. Vemos también cómo en Génesis capítulo 12, versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vemos aquí cómo Dios le dice a Abraham que iba a ser bendito y que por medio de él iban a haber muchas familias en la tierra y esas familias también iban a ser benditas. Vemos también cómo en Génesis capítulo 26, versículo 4 dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Claro, en este momento Abraham no tenía hijos. Él se preguntaba cómo esto iba a suceder. Bueno, tenía que esperar ese momento importante. En Hechos capítulo 3, versículo 25, dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, aquí ya en Hechos está haciendo esa referencia del pasado y pues los que están allí les dice, ustedes son esta descendencia que ha venido desde el padre Abraham. Ellen de White en Patriarcas y Profetas, en página 132, dice, mediante símbolos y promesas, Dios evangelizó antes a Abraham y la fe del patriarca se fijó en el Redentor que había de venir. Cristo dijo a los judíos, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. El carnero ofrecido en lugar de Isaac representaba al Hijo de Dios, que había de ser sacrificado en nuestro lugar. Cuando el hombre estaba condenado a la muerte por su transgresión de la ley de Dios, el Padre, mirando a su Hijo, dijo al pecador, vive, he hallado un rescate. Página 132 de Patriarcas y Profetas. Así que sabemos que Abraham fue el padre de la nación judía, recibió esta promesa de que pues todas las naciones iban a ser benditas por medio de él, de la descendencia de él. También tenemos que asociar claramente a Abraham como el padre de la fe. Aquí estamos viendo más el testimonio de lo que él esperaba en el futuro, pero también esa fe que Abraham manifestaba es un ejemplo importante para nosotros. Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ahí estaba practicando la fe, no sabía a dónde iba, simplemente obedeció a la voz de Dios y así pues Dios lo condujo. En el 17 al 19 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Cuando Abraham ofreció a Isaac en sacrificio, pues lo hizo por fe. Y él que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, haciendo un énfasis pues de ese sacrificio también del unigénito de Dios como Jesús, ¿no? Habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Así que bueno, vemos este claro ejemplo también de Abraham enseñándonos a practicar la fe. Esa fe que Abraham tenía le contó por justicia, pero también él obró y eso pues era un claro ejercicio de la fe. La fe sin obras, dice Santiago, es una fe muerta. Aquí vemos cómo Abraham fue justificado por medio de la fe, pero esa fe que él puso en práctica era una demostración de que era una fe activa. Ante esta afirmación de Jesús de decirle a ellos que Abraham se gozó en que vería mi día y lo vio y se gozó, pues esta es una afirmación bastante impactante para los judíos, para los fariseos especialmente. Y entonces en el versículo 56 del capítulo 8, los líderes le respondieron, aún no tiene 50 años
Correcto, Jesús tenía 33 años. ¿Y has visto a Abraham? Es decir, ¿cómo usted, que es un hombre joven, va a haber conocido a Abraham si ni 50 años tiene? También la pregunta, ¿no? Ahora, la respuesta de Jesús fue asombrosa. Esta fue una respuesta impresionante que sacudió el cimiento de todos los que estaban ahí. Pues dice, les aseguro, antes que Abraham existiera, yo soy. Y es que, mis queridos hermanos, este yo soy no es simplemente una frase. Este es el yo soy de allá cuando Moisés estaba frente a la zarza ardiente y él le pregunta, bueno, cuando yo vaya a liberar al pueblo, ¿quién voy a decir que es usted? ¿Y qué dijo Jehová? Dice, yo soy Yahvé, yo soy el que soy. Y entonces, al Jesús pronunciar ese yo soy, claramente se está atribuyendo esa característica divina. Y pues aquí los hombres que estaban con él no toleraron esta declaración y buscaron apedrearle. Esta declaración fue impresionante porque pues quizá ni la esperaban. Sin embargo, aquí Jesús está dando testimonio basado en lo que Abraham creía, en lo que él esperaba. Y aquí inclusive él le dijo antes de que Abraham fuese, yo soy. Aquí también está mostrando la eternidad de Cristo, porque claramente Abraham había vivido muchos años atrás, como Jesús, pues pudo haber estado antes que él. Bueno, pues claramente Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que pues este testimonio de Abraham es impresionante, saber que él esperaba la promesa y que, bueno, ahí estaba frente a ellos. Vamos a adentrarnos a un testimonio inspirador como fue el de María, hermana de Marta y también hermana de Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Ellos se encontraban en la casa de Simón, un hombre que había sido curado de la lepra. Esto se celebraba en agradecimiento por lo que Jesús había hecho por ellos. Así que Marta servía y Lázaro estaba sentado a la mesa con los invitados. Esto según el testimonio, la palabra de Juan capítulo 12, versículo 1 al 8. Este perfume que tenía María y que ella va a rociar sobre Jesús era un perfume muy caro. Su valor podía equivaler aproximadamente el salario anual de un trabajador común. María probablemente trajo este regalo como pues una expresión de gratitud al Salvador por el perdón de sus pecados y también claramente por la resurrección de su hermano Lázaro. Se puede figurar también de que María pues quizá no tenía la intención de que se notara el gesto que ella iba a hacer con el Mesías, pero dice Juan capítulo 12 versículo 3 que la casa se llenó de la fragancia del perfume, es decir, era inevitable percibir lo que ella estaba haciendo, ya que pues ese perfume tiene una fragancia importante. Judas se dio cuenta de eso y respondió pues buscando regañarla porque había dispuesto de un perfume muy caro para ungir a Jesús cuando, según él, se pudo haber usado para darle comida a los pobres o asignarle una parte a los necesitados. Sin embargo, bueno, aquí Jesús tranquilizó el momento y más bien pues se dirigió hacia María y dijo pues déjenla tranquila a ella porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Es decir, Cristo vio en agrado este acto que estaba teniendo esta mujer con él, lejos del costo del perfume o si pues pudo haber servido o no para los pobres. Sin embargo, él aquí da una enseñanza. El esposo está aquí, la boda está cerca, así que es importante festejar y una de las formas es pues recibir este ungimiento de parte de María, que ella pues realmente lo está preparando para la tumba. Podemos también ver como un tema recurrente que presenta el discípulo Juan el evangelista, es que Jesús conoce el interior o el corazón de las personas. Es decir, el evangelista tiene claro esta pues característica divina de Jesús, que él lee el corazón de las personas. Juan capítulo 2, 24 es un ejemplo, versículo 25, también capítulo 6, versículo 70.
ahí menciona, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es el diablo. Es decir, Jesús sabía cuáles eran las intenciones y qué era lo que Judas iba a hacer. El versículo 71 dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Versículo 13-11 dice, porque sabían que le iba a entregar, por eso dijo, no están limpios todos. Y el capítulo 16 y versículo 19 dice, Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que te dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Es decir, aquí el evangelista y estos textos hablan pues de Judas Iscariote, el que iba a entregar a Jesús. El evangelista ya pone pues en retrospectiva todo lo que iba a suceder. Sin embargo, muestra cómo Jesús sabía que eso iba a suceder. Es decir, el evangelista ya supo que todo eso pasó porque ya estaba pues en el pasado claramente, y sin embargo, estando en el presente de la historia, muestra cómo Jesús sabía de las intenciones del corazón de las personas. En este caso, en esta fiesta que se está dando en la casa de Simón, el que él curó de lepra, Jesús sabe lo que hay en el corazón de Judas. Jesús sabe que pues él tiene una mala intención, y así en Juan capítulo 12 versículo 6 el evangelista lo deja claro porque dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres. Es decir, Judas no estaba preocupado por darle el valor de ese perfume a los pobres en algunos bienes, sino que era ladrón, dice, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Ya había pues una lectura del corazón de parte de Jesús de lo que Judas estaba haciendo. Qué impresionante cómo Jesús, cómo el cielo es paciente para con nosotros, porque cuánto nosotros no nos equivocamos, como se equivocaba Judas, como pues él sabía lo que debía y no debía hacer, pues hacía lo que no debía hacer. Cuánto de eso no nos pasa a nosotros. Y pues Dios es paciente para con nosotros, esperando que nadie se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento, al cambio genuino. Bueno, aquí Judas tenía esa parte en la cual quizá por solo andar con Jesús creía que ya pues su salvación estaba remediada. Sin embargo, tenía que haber una transformación, tenía que permitir que ese carácter de Jesús permeara en él. No era solo un conocimiento de una persona, sino una experiencia de vida. Vamos a leer el deseado a todas las gentes, página 528. Dice, el don fragante que María había pensado prodigar al cuerpo muerto del Salvador, lo derramó sobre él en vida. En el entierro su dulzura solo hubiese llenado la tumba, pero ahora llenó su corazón con la seguridad de su fe y amor. José de Arimatea y Nicodemo no ofrecieron su don de amor a Jesús durante su vida. Con lágrimas amargas trajeron sus costosas especies para su cuerpo rígido e inconsciente. Las mujeres que llevaron sustancias aromáticas a la tumba hallaron que su diligencia era vana, porque él había resucitado. Pero María, al derramar su ofrenda sobre el Salvador, mientras él era consciente de su devoción, le ungió para la sepultura. Y cuando él penetró en las tinieblas de su gran prueba, llevó consigo el recuerdo de aquel acto, anticipo del amor que le tributarían para siempre aquellos que redimiera. Qué precioso acto hizo María, no solo para ella. Note que dice aquí este texto, que incluso para Jesús, este acto de amor sincero de parte de ella por haberla redimido, haberla rescatado, por haberle cambiado su vida, por haber transformado su ser. Ese acto pues de ungirle previo a su muerte le sirvió también a Jesús para gratitud de muchos que pues al recibir la salvación se iban a identificar con este acto de María, la hermana de Marta y de Lázaro. Así que Jesús sabía lo que había en el corazón de Judas y sabía también lo que había en el corazón de María y de Simón y de todos los que estaban allí. Jesús conoce tu corazón y conoce el mío. Por eso nada se puede ocultar al cielo. Y es ahí donde Jesús quiere hacer ese trabajo transformador. Vamos a analizar el testimonio de un hombre que no es judío.
Este hombre no tenía mayor información acerca de quién era Jesús. No había presenciado sus milagros, no había escuchado del testimonio de otros hombres diciendo que él era el Hijo de Dios. Este hombre es el gobernador de Roma en Judea y se llama Pilato. Pilato pues conoce a Jesús porque los sacerdotes le llevaron a Jesús para que lo sentenciara a muerte. Sin embargo, vemos cómo Pilato empieza a interrogar a Jesús para conocer acerca de cuál es el delito que él había cometido. Primero, Pilato, en el versículo 31 del capítulo 18, le dice a los sacerdotes, bueno, júzguenlo según vuestra ley, ¿por qué me lo traen a mí? Y los judíos le dijeron, bueno, claramente no nos es permitido darle muerte a nadie. Así que en el versículo 33, Pilato volvió a entrar al pretorio donde estaba Jesús y lo llamó. Llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y entonces Jesús le hace una pregunta, le dice, ¿dices esto por ti mismo? Es decir, me estás diciendo que yo soy el rey de los judíos o porque te lo han dicho otros de mí. Pilato entonces, pues responde, ¿soy yo acaso judío? Vemos como él no tenía información acerca de quién era Jesús. Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Bueno, ¿qué has hecho? Le está dando una oportunidad para Pilato saber si era él un criminal. Y entonces Jesús le responde algo pues bastante profundo. Dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Aquí está hablando de ese reino espiritual al que Jesús realmente había venido, no del que los judíos querían hacerle rey, sino de un reino espiritual. Y claramente aquí, al declarar Jesús esto, que mi reino no es de este mundo, pues no tenía ningún problema con el reino de Roma, porque si él hubiera dicho, mi reino es de este mundo, pues ya existía un César, un rey. Ahí sí hubiese habido un problema, porque eso era pues traición, eso era querer quitar el trono a César, y pues sí era un problema, pero al decir mi reino no es de este mundo, es del reino espiritual, entonces Pilato entendió que no había ningún problema con este hombre. Pilato insiste en la pregunta, luego, ¿eres tú rey? Y Jesús le responde, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y entonces Pilato se hace esa gran pregunta, ¿qué es la verdad? Bueno, la verdad la tenía al frente de él. Jesús es la verdad. Por eso aquí Jesús no les responde. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y pues claro, claramente les dice, yo no hallo en él ningún delito. Pero bueno, ustedes tienen la costumbre de que se le suelte a un reo en la Pascua. ¿Quieren entonces que le suelte al rey de los judíos? Y entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no, a este no, sino, bueno, ya conocemos la historia, ellos pidieron a Barrabás. Así que entonces, pues aquí viene una parte muy difícil, pues Jesús es azotado, los soldados de Pilatos le entretejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza, le vistieron de un manto púrpura y le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas, estaban humillando al Salvador, estaban humillando al rey del universo, estaban humillando al creador de todas las cosas. Y así pues Pilato, presenciando aún esto, salió otra vez y les dijo, mira, yo lo traigo afuera para que ustedes entiendan que yo no hallo ningún delito en este hombre. Y entonces aquí Jesús, bueno, sale con la corona de espinas, el manto púrpura, y aquí entonces Pilato les dice, he aquí el hombre. Y cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, entonces dieron voces diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle. Y Pilato les dijo, bueno, tómenlo y crucifíquenlo ustedes porque yo no hallo delito en él. Y entonces ellos dicen, bueno, nosotros tenemos una ley y por medio de esta ley él debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Vea qué tremenda declaración. Aquí ellos están pues dando el título
de hijo de Dios a Jesús. Y aquí entonces Pilato, al escuchar esto, dice que tuvo más miedo. Es decir, Pilato sabía que este hombre era inocente. Pilato estaba frente a un hombre que era manso, humilde de corazón. Solo la mirada de Cristo, piense usted la sencillez de este hombre ahí humillado, y pues llega esta declaración que él mismo se ha dicho que es hijo de Dios. Entonces hizo a Pilato pensar más, sintió más miedo, y entonces quiso hablar más con Jesús, quiso entender más qué era lo que estaba pasando. Y entonces aquí hace esta pregunta en el versículo 9 del capítulo 9: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús ya no le daba respuesta. Y entonces Pilato se molesta y dice: no me hablas a mí si yo soy el que tengo la potestad de crucificarte o de dejarte ir. Tengo esa autoridad. Y entonces aquí Jesús, impresionante, le menciona: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y Pilato no es un hombre que no tenía la capacidad de discernir algunas cosas, sino que aquí él, más bien dice el versículo 12, desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero entonces aquí vemos una situación interesante, porque empezó una presión pública para que esto se diera, y entonces prácticamente amenazaban a Pilato y decían: si a este sueltas, no eres amigo de César. Es decir, había una presión del pueblo, de la muchedumbre, presionado por la parte religiosa para que presionara al poder político. Y aquí vemos cómo el poder religioso presionando a la muchedumbre para que tuerza el brazo del poder político. Y sacan aquel tema donde dicen: todo el que se hace rey, a César se opone. Pero recordemos que Jesús había dicho: mi reino no es de este mundo. Es decir, no había una oposición a César. Y también Jesús había dicho: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, como a la hora sexta. Y entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que a César. Aquí habían negado completamente pues el acceso al reino espiritual. Es decir, se habían quedado únicamente con el reino de este mundo, al que Jesús dijo que no pertenecía. Y al declarar que el único rey es César, cerraron su puerta hacia la salvación. Y así que entonces les entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Aquí vemos cómo Pilato tenía ante sí mismo la verdad. Es decir, Jesús estaba ahí al frente de él y él le pregunta: bueno, ¿qué es la verdad? Bueno, la verdad es Cristo. Lo tenía ahí al frente. Sin embargo, dejó que la turba lo intimidara por la presión de los religiosos y condenó a muerte a Jesús. Este es un trágico ejemplo de lo que significa pues no seguir los dictados de la conciencia acerca de lo que es correcto. Aquí Pilato sabía que no estaba bien crucificar a este hombre porque no había hallado en él ninguna falta. Bueno, aquí podemos aprender también de Pilato, de estos errores, porque sobre los peligros de que usted y yo permitamos que el sentimiento popular o la presión grupal nos impidan hacer algo que creemos que es correcto. Cuando leemos esta parte del ministerio de Jesús, esta parte en la cual él fue enjuiciado ante Pilato, su mansedumbre, su nobleza, su humildad, su sencillez, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, sabiendo que pues él tenía el poder divino para ser liberado de allí, sin embargo decidió atravesar esa situación por usted y por mí. Debemos de reflexionar mucho en este episodio de Cristo y siempre pues agradecer por lo que hizo por nosotros. Vamos a ver un testimonio de un discípulo de Jesús. Este hombre, Tomás, dudó acerca de la resurrección de Jesús. Fue uno de los últimos de encontrarse con Jesús resucitado. Cuando él escuchó del testimonio de sus hermanos de que Jesús había resucitado, él dudó. Y dijo en Juan capítulo 20, versículo 25: si no viere en sus manos las señales de los clavos,
y metiere mi dedo en la señal de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No solo Tomás quería ver, sino también él quería palpar, es decir, cada una de las evidencias, él quería que esas fuesen demostrables para él, no solo ver, contemplar una evidencia o escuchar una evidencia, sino quería que eso fuera demostrable para él. Y aquí hay una diferencia entre una evidencia y yo creer por evidencia o por testimonio o creer por algo que únicamente sea demostrable. Él estaba estableciendo sus propias condiciones para creer. Entonces él tenía un checklist, por decirlo así, o una lista, mejor dicho, de todo lo que tenía que, pues, cubrir como requisito el maestro para que entonces él pudiese creer. Podemos comparar algunos testimonios también como el de Nicodemo, pues, haciéndose algunas preguntas. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él quería que eso fuese demostrable. O la mujer del pozo. Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes agua viva? Quiero que me lo demuestre, básicamente. En Juan 4:11 está este relato y Juan 3:4, el de Nicodemo. La multitud que había sido alimentada, por ejemplo, ¿verdad? Con los panes y los peces, preguntó, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Es decir, algo demostrable, no por evidencia o por testimonio querían creer estas personas. El Evangelio de Juan entonces se opone a la idea de ver para creer, porque viene por testimonio desde que inició prácticamente el Evangelio. La parte demostrable es una duda de fe, eso es una duda que pues no da la posibilidad de creer. Cuando Jesús se encontró con Tomás después de esta resurrección, lo invitó a venir, ver y tocar su cuerpo resucitado. Pero luego dijo, dichosos los que no vieron y creyeron. Es decir, Jesús esperaba más de Tomás en el entendido de que era un discípulo de él. Sin embargo, en su misericordia y bondad, pues le explicó a Tomás y que sirvió también para testimonio a nosotros la necesidad de no ver para creer. Eso era básicamente lo que Jesús quería transmitirle a Tomás porque al decirle dichosos los que no vieron y creyeron, pues no sos tan dichoso Tomás porque tuviste que ver y tocar y palmar para creer. Tienes que ejercitar más tu fe. Tengo que decírmelo yo también, porque muchas veces esperamos lo demostrable para poder creer. Y en realidad la palabra nos muestra que es por testimonio, por las experiencias de las personas que permitan que nosotros tengamos una experiencia porque creemos y no esperando que se nos demuestre algo porque eso tiene un nombre y se llama presunción. Cuando yo espero que Dios haga algo por mí para yo creer, entonces pues estoy poniendo yo a prueba a Dios. El Camino a Cristo, página 158, dice, Dios nunca nos exige que creamos sin ofrecernos suficientes evidencias en las cuales basar nuestra fe. Es decir, Dios nos muestra evidencias por las cuales nosotros podemos basar nuestra fe, su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra. Todo se haya establecido por abundantes testimonios. Aquí vemos esta importante definición que apelan a nuestra razón. Y los testimonios vienen por personas que fueron transformadas por el poder del Evangelio o por milagros que Dios obró en ellos. Sin embargo, Dios no ha eliminado toda posibilidad de dudar. Nuestra fe tiene que reposar sobre evidencias y no sobre demostraciones. No debemos pedirle al Señor que nos demuestre para poder nosotros así creer. Básicamente era un poco la línea que llevaba Tomás. Jesús tuvo bondad de él siendo un discípulo y pues utilizó esto más bien para una enseñanza, tanto para él como para nosotros, porque dichosos nosotros que no vimos y creemos, por testimonio, también por milagros que Dios ha hecho en nuestra vida o nuestros hermanos. Bien, a través de la palabra de Dios, de la creación y la experiencia personal se nos ha dado una asombrosa cantidad de evidencia para nuestra fe en Jesús. Debemos de tener esa certeza y confianza que Dios existe, que nos escucha y galardona, es el creador y redentor de nuestras vidas. Bueno, vimos cómo el apóstol Juan nos presenta relatos, testigos de Jesús. Los mismos dan claro testimonio acerca
de ese poder restaurador, ese milagro de transformación del corazón. Juan capítulo 20, versículo 30 al 31, así lo hace escrito. El apóstol dice, también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. A mí me hubiera gustado conocer más historias, más milagros, más personajes que Jesús transformó y que pues les dio la esperanza y la vida eterna. Pero aquí dice el evangelista, lo que se ha escrito es para que usted y yo creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Esto es por medio del estudio de la palabra de Dios y por medio de la revelación del Espíritu Santo cuando usted y yo tenemos un espíritu humilde para estudiar su palabra. Usted y yo no estuvimos presencialmente en aquellos momentos caminando con Jesús y presenciando esos milagros, pero también somos testigos de eventos que se cumplieron. Mateo 24, el Señor Jesús mostró ahí una serie de eventos que se han venido cumpliendo, que no lo vieron algunos discípulos y nosotros sabemos que sucedieron, por ejemplo, la destrucción del templo de Jerusalén. Ahí Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra en este lugar, y así sucedió cuando fue invadido por el ejército romano por medio del general Tito. Ahí se destruyó el templo de Jerusalén, fue una profecía de Jesús. También apóstol Pablo, cuando profetizó acerca de la entrada de la gran apostasía en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 3, cuando llegara el hombre de pecado y esa apostasía, todas esas costumbres paganas iban a entrar en la iglesia primitiva. Todo eso pues nosotros vemos en la historia esas evidencias, y por eso es que usted y yo podemos fundamentar nuestra fe en evidencias, en la fe que tenemos en el Hijo de Dios, y no buscar que Dios nos demuestre a nosotros las cosas, sino buscar y ser testigos y buscar y tener testimonio acerca de Jesús. Hoy, casi 2000 años después de que se escribieron estas palabras, tenemos ese privilegio como seguidores de Jesús de dar testimonio acerca de Él, de lo que Él ha hecho por nosotros. Recuerde que el Evangelio del Reino será predicado por testimonio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Aquellos testimonios de Andrés, de Pedro, de Natanael, de Felipe, todos estos testimonios fueron historias personales. Usted y yo tenemos una historia personal que contar. Permitamos que Dios sea el centro de esa historia, el actor principal de nuestra vida, para que esa vida tenga sentido y tenga también un impacto en las otras personas, porque cuando nosotros somos testimonio es porque nuestra vida refleja el amor de Dios. Y así como aquella mujer derramó ese perfume, esa fragancia en Cristo, nosotros también derramemos nuestra vida, nuestro agradecimiento a Jesús por todo lo que hizo por nosotros. Muy bien, vamos a orar para finalizar. Señor Padre, muchas gracias por darnos tantos ejemplos de testimonios acerca de que Jesús es el Hijo de Dios. Ayúdanos a hacer un testimonio, que nuestra vida impacte a otros, que nuestro corazón sea transformado primero por la experiencia personal de conocer a Cristo, y así, Señor, ser partícipe de esa gran comisión donde todos conocerán de Cristo y toda rodilla se doblará delante de Jesús. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Hasta pronto.